el siguiente ponente es Vicente Martín, que ya es reincidente en esto de venir a... Le encanta, es reincidente. Y bueno, nos va a hacer una presentación radiológica de resonancia magnética y sobre cuestiones sobre los seguimientos y algo sobre la manera de gestionar de manera eficiente los recursos asistenciales, ¿no? Y rápidos. Bueno, les dejo con Vicente Martín. Buenas tardes. Primero que nada, darles las gracias y las felicitaciones a la Orden de San Juan de Dios. Las gracias por invitarnos una vez más, como dijo Julián, y las felicitaciones por ser capaz de esta capacidad de convocatoria. Permítame que lo personalice en la persona de mi compañero y amigo, el doctor Julián Fernández. Bueno, hablar de esclerosis múltiple siempre viene muy bien para los radiólogos, porque es un tema muy molón. Y en este caso todavía más, porque recién salidos del horno está la... ¿Tampoco es enfocado o son cosas mías? Son mis gafas, ¿no? Perdón. Como les decía, es estupendo el momento porque justo en el 2017 y recién publicado a principios del 2018 ha salido la actualización de los criterios de resonancia magnética en la esclerosis múltiple. Y como, aprovechando esto, y como tenemos este foro con un público tan heterogéneo, pues me planteé hacer la esclerosis múltiple desde el principio hasta el infinito y más allá. Vamos a partir desde los fundamentos básicos de lo que es el ABS de la enfermedad, vamos a viajar hasta el momento actual y vamos a ir dando distintas pinceladas hacia donde creo yo que vamos a ir, evidentemente, porque no soy capaz de ver dónde nos vamos a dirigir. Como ya comentó el doctor Hernández, es una enfermedad muy prevalente, de causa desconocida, se postulan varias etiologías, comentaré sobre todo para el desarrollo de la charla las perturbadoras relación de la esclerosis múltiple con la patología vascular. Veréis a lo largo de la charla como aparentemente una enfermedad inflamatoria que no tiene que ver nada con la patología vascular no está tan lejos. Vamos a ir intentando viendo. Y bueno, el resto ya lo comentó de sobra el doctor Hernández. Comentar una vez más que es una enfermedad que desde el punto de vista radiológico relativamente fácil de diagnosticar. Es ver una serie de lesiones que se diseminan en tiempo y en espacio, es decir, van a verse en distintos controles o no, y van a verse en distintas partes del sistema nervioso central. Por lo tanto, vamos a partir de la base, qué es lo que tenemos que ver y cuándo. El primer concepto, que es un concepto clínico, y voy a hacer una definición de un radiólogo para un clínico, es el evento del síndrome clínico aislado, que para un radiólogo simplemente es aquella manifestación clínica que puede estar justificada por un brote de resonancia. Sé que tiene ciertas complejidades neurológicas que a mí no me corresponde enseñarlas. Y el objetivo principal y fundamental de la neuroimagen de la esclerosis múltiple es aquellos pacientes que tienen un síndrome clínico aislado, de esos cuales van a desarrollar una esclerosis múltiple. Y en esos pacientes la resonancia magnética tiene mucho que decir. Vamos a empezar, por lo tanto, a los fundamentos básicos. El primero de todo es, ¿qué es una lesión? Pues la definición de lesión es muy sencillo. De hecho, los conceptos básicos no han variado desde las primeras publicaciones de resonancia, que estamos hablando de la segunda década de los 80, que es cuando se empezó a desarrollar la resonancia desde el punto de vista clínico, y de hecho los conceptos básicos han cambiado bastante poco. Han cambiado en número, un poquito en topografía, pero básicamente son los mismos. Eso quiere decir que son unos conceptos sencillos y robustos, porque si algo que dure casi 30 años, en el tiempo que estamos de la frugalidad, yo creo que eso dice mucho de lo robustos que son los conceptos. Y el primero de ellos son, como verán, son bastante sencillos. Una lesión se define como cualquier área de alteración de señal en T2 que mida más de 3 milímetros en el diámetro longitudinal. O sea que, como ven, es un concepto muy amplio. Esas lesiones tienen que estar localizadas en unos sitios frontera, por así decirlo, unos lugares centrales, unos órganos diana, que son 4. El primero de ellos es la localización periventricular, que desde el punto de vista de la esclerosis múltiple es aquella que está, veréis es una pena que esta no tenga traducción en castellano, pierde, porque lo de la booting me encanta. Entonces, que contacte con la superficie ventricular. No puede haber ninguna sustancia blanca entre la superficie ventricular y las lesiones periventriculares. Esa consideramos la primera, la más típica, lesiones periventriculares.
No comenté que las lesiones, aquí lo pone, las lesiones en el cuerpo calloso, que son muy características, muy prevalentes, se consideran como periventriculares, siempre que no estén incluidas en las estructuras grises. Estos son varios ejemplos de lesiones periventriculares. Lo más característico de lo que todos han leído o han visto son la distribución dawsoniana, que se dice. Es una distribución perivenular que no es otra de la representación radiográfica de la manifestación anatomopatológica clásica, que es la infiltración perivenular. Las venas tienen una distribución radial, la infiltración de esas venas es lo que va a manifestarse radiológicamente como las lesiones periventriculares o fibras o lesiones dawsonianas. El eje mayor es perpendicular al ventrículo. Pero repito, cualquier lesión hiperintensa vale igual, cualquier lesiones periventriculares. No, lo que pasa es que una cosa es las que se tienen que contar y otra cosa son las características. El siguiente gran grupo de lesiones son las lesiones yuxtacorticales. De nuevo nos encontramos con mi palabra fetén. Estas tienen que tener contacto con la corteza. En este tiempo, cuando se describió esto, sí que era importante distinguir lesiones corticales a yuxtacorticales. Como veremos a lo largo de la evolución actualmente, se consideran como una lesión única. O sea que lo importante es que no haya sustancia blanca entre la lesión y la corteza. Si no tiene contacto, se definen corticales y yuxtacorticales, o en este caso, yuxtacorticales. Aquí tienen varios ejemplos de lesiones claramente en contacto con la corteza, y aquí tenemos pues varias lesiones que parece que sí que tienen un halo, que se considerarían subcortical, y esta lesión que claramente tiene contacto con la corteza. Por lo tanto, estas lesiones serían subcorticales y no se considerarían como típicas. Sin embargo, esta se consideraría como yuxtacortical y por lo tanto característica de esclerosis múltiple. El siguiente gran grupo son las lesiones infratentoriales, que como ven son cualquier lesión que esté localizada en región infratentorial, en cualquier región infratentorial. Hay unos sitios que son más características de otras. Las lesiones característicamente son más superficiales, a diferencia de esta que he puesto como ejemplo, pero característicamente son superficiales, afectan generalmente a los pedículos y subcorticales cerebelosos. Pero repito, si bien hay unas que son más características de otras, hay que considerar como típica de esclerosis múltiple cualquier lesión que sea infratentorial, en el contagio, como después veremos. Varios ejemplos, aquí adyacente a la prolongación de la cisterna ambiens vemos una lesión hiperintensa en T2 y vemos aquí otra lesión hiperintensa en T2 en el tegmento mesencefálico. El siguiente grupo de las lesiones son las lesiones en la médula espinal, que al igual que hemos visto a las anteriores, lo importante es que tenga la lesión. Las características de la lesión pueden ser más o menos típicas, pero debemos considerarlo como contagio en lesiones a cualquier lesión independientemente de las características. Tenemos que verlas en dos secuencias sagitales, en T2 o en secuencias sensibles al líquido, densidad protónica o STIR, o verlas en planos axial y en plano sagital en T2. Es decir, cualquier lesión hiperintensa en médula hay que considerarla en el contagio de las lesiones características de esclerosis múltiple. Varios ejemplos, esta sí más típica, que son lesiones cortas, laterales y con variable efecto de masa en función de la agudeza al cuadro. Ya hemos acabado con las lesiones típicas y ahora metemos en otro concepto básico, que actualmente es el único marcador de actividad inflamatoria, y es el realce tras contraste intravenosa. Se correlaciona con la actividad inflamatoria de la esclerosis múltiple. El problema es que es un realce corto en el tiempo, no dura más de 3 meses. O sea que la no existencia de no realce en la esclerosis múltiple lo único que quiere decir es que no ha habido componente inflamatorio en esos 3 meses. Si la vemos, estupendo, sabemos que hay componente inflamatorio, pero si no la vemos, lo único que podemos afirmar con razonable seguridad es que en esos 3 meses no ha habido actividad, pero puede haber dicho 3 meses antes o 3 meses después. Por lo tanto, es importante no solo que las lesiones, que el realce exista, sino cómo es. Repito, la mayoría de las lesiones dura 3 meses y es excepcional que dure más de 3 meses. Importante desde el punto de vista de los radiólogos es las secuencias tardías. Hay una mayor sensibilidad de las lesiones a partir de los 5 minutos. Mientras más tiempo, mejor, pero como mínimo se recomienda que se realice un retraso de 5 minutos tras la administración de contraste. Y tener en cuenta dos entidades que los radiólogos nos han alertado mucho. Primero, se ha comprobado que la dosis repetida de gadolinio produce un acúmulo del gadolinio en el sistema nervioso central. Se ha visto que esto está relacionado con un tipo de gadolinios, concretamente los gadolinios lineales, y no tanto con los macrocíclicos, que son como un poco lo más elaborados. Hay como dos escuelas, la norteamericana, tanto la FDA como la Sociedad Canaria el Colegio Americano de Radiología han asumido
que efectivamente hay un acúmulo de gadolinio, pero no se ha demostrado ninguna manifestación clínica relacionada con esto. Por lo tanto, ellos... Sí, por supuesto, vamos, estamos en ello. Vamos a hacerlo, nos van a... Como decía, ellos, si bien asumen que el acúmulo existe, no se ha demostrado actualmente que esto repercuta en la clínica del paciente, por lo tanto no son restrictivos. En cambio, tanto la Agencia Española del Medicamento como la Europea sí que mantienen una restricción en los contrastes lineales, no permite la administración de contrastes lineales actualmente para el uso clínico. Y después otra entidad, también conocida por los radiólogos, la fibrosis nefrogénica sistémica, que también hace ya 9 años que no hay ningún caso nuevo y que está relacionado con acúmulo de gadolinio en tejidos varios y que también está relacionado con los gadolinios lineales. Digo todo esto que si bien parece que podemos seguir administrando contraste, tampoco está de más que cuando no sea necesario no lo administremos. Al fin y al cabo el gadolinio es un fármaco y cualquier fármaco se debe dar cuando hace falta. Hay algunos movimientos que nos permiten intuir y marcar que en determinados casos el gadolinio no es estrictamente imprescindible. Bueno, aquí varios ejemplos de realces con gadolinios, como vieron en la diapositiva que no se lo comenté, no hay ningún realce patognomónico, hay algunos más característicos y el más típico de todos es el que se llama realce anular incompleta, que es un anillo que no está completamente cerrado y la parte que está abierta es la parte que está en contacto con la sustancia gris. Pero cualquier tipo de realce, puntiforme, anular, lo que tenemos que ver es que exista realce y que este realce se relacione con una placa en los cortes basales. Y que dure poco, dura más de 3 meses. Menos de 3 meses. Si dura más de 3 meses, diagnóstico alternativo. Ojo. Bueno, vamos a hacer el primer KitKat, por así decirlo, el primer salto al futuro. Este artículo es muy reciente, del 2017, y está bastante de moda. Se ha comprobado que en determinados pacientes con esclerosis múltiple se produce un realce pial, un realce meningio, que en principio era como que pinta un realce meningio en una afectación inflamatoria cerebral. Pues sí, se ve. Y de hecho, esto es un review, y le expresan 3 series, y la serie va desde nada, el 1% hasta casi el 50%. Depende mucho de la técnica que usan. Con la técnica apropiada, hasta el 50% de pacientes con esclerosis múltiple tienen realce en meningio. Como anécdota, ya en 1992, antes de que existieran los protocolos de McDonald's, Barkov, de los protocolos, ya describió un realce meningio en la esclerosis múltiple, que hay una, que lo tengo si tienen interés, hay una editorial del American Journal of Neuroradiology que dice que, bueno, a ver, que es una enfermedad cerebral, el realce, como que no. Pues mira, parece que sí tenía su eso, anécdota. Bueno, parece, y de hecho está en sus casos, que el realce pial está relacionado con las placas corticales, y concretamente con las placas corticales que están adyacentes al aracnoide. Las placas, hay 4 tipos de placas corticales, las tipo 1 y las tipo 2 no están afectadas, las tipo 3, las subpiales, las tipo 4, las transcorticales, son las que se más relacionan con realce. Parece ser que ese tipo de realce está relacionado con la existencia de placas piales. Estos son un estudio de necropsia de las placas subpiales tipo 3, o las transcorticales, la tipo 4. En este tipo de lesiones se produce el realce pial, que se detecta con la secuencia FLAIR, no con el T1, sino con el FLAIR. El FLAIR es la secuencia ideal para ver el realce meningio, y los autores estiman que a partir de 10 minutos de realce es donde se ven las lesiones inflamatorias meningias. Peculiaridad, fijaros, no cambia con el tiempo, es constante prácticamente. Otra curiosidad, no se relaciona con los fármacos modificadores de enfermedad, parece que llega a una vía distinta, no tiene la misma característica que las lesiones intraparenquimatosas. Sin embargo, sí que parece que responden al tratamiento antiinflamatorio, o sea que parece que es relacionado con la esclerosis múltiple, con un componente inflamatorio, pero sigue una vía paralela a la esclerosis múltiple intraparenquimatosa, y sí que está muy relacionado con lo que antes comentó el doctor Hernández, con los procesos degenerativos. Está relacionado con las enfermedades, con la esclerosis múltiple que tiene curso progresivo. Parece, se supone, y los autores lo postulan, como un marcador del tipo progresivo de la enfermedad, que actualmente es un poco nuestro cojo, nuestra pata coja. Somos capaces, bastante razonablemente, de controlar la forma recurrente remitente, pero estamos cojos en el curso progresivo y degenerativo de la enfermedad. El que no sabe es el que no busca, el no ve. No éramos conscientes de la existencia de que existiera este realce hasta que empezamos a descubrir que en nuestros pacientes con un protocolo estándar se ve,
y no se ve en todos los pacientes, pero se ve en algunos. Hemos visto pues, un porcentaje respetable. Y se fija que la imagen experiencia un realce lineal, meningio, objetivado en la secuencia FLAIR, y el realce permanece constante con los años, no cambia. Tuve un paciente, otro paciente con la misma característica, realce pial, objetivado en la secuencia FLAIR, que permanece constante al menos durante 3 años. Este paciente es una joya, porque aparte de esto, tenía esto, y esto lo pongo como caso manejo. Tuve una secuencia FLAIR ampliada, en el que se evidencia una lesión cortical / subcortical, le administramos contraste y presenta esta lesión. Bien, correcto, activa. El problema es que, si comparamos con 3 años antes, vemos que tiene el mismo realce. Esto no es lo que acabo de contar yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y en mi caso lo tengo fácil, me va bien. Entonces lo que hago es que cojo el sobre y se lo doy a mis compañeras para que lo informen. Yo no sé si ustedes pueden hacer esto, ¿eh? No sé si pueden hacer esto. Entonces a lo mejor hay que plantear un diagnóstico alternativo. Posibilidades. Una, un realce atípico progresivo. Bueno, raro, lo hemos visto que es raro. Segundo, esto no es esclerosis múltiple. Tercera posibilidad, que sea hiperintenso en secuencias basales, porque se ve, y se ve mucho. Bueno, nosotros lo vemos bastante menos. Los autores lo veían hasta en el disparate, hasta el 70% de las lesiones ven lesiones hiperintensas en secuencias basales. Nosotros no lo vemos tanto, pero se ve. Lo interesante del artículo, que tiene ya sus añitos, es que también esa hiperactividad, esa hiperdensidad en las secuencias basales se correlacionaban con el curso progresivo de la enfermedad. Si se fijan, en los pacientes que tienen más lesiones, el índice de deterioro es mayor y el grado de atrofia es mayor. Por lo tanto, ellos postulaban que eso era un marcador posible de curso progresivo de la enfermedad. Esta línea de investigación se paró. Yo no he conseguido ver ningún artículo más allá de este en los años siguientes, pero bueno, me parece interesante y es a tener en cuenta. Curiosamente, nuestro paciente tenía realce leptomeningio y tenía hiperintensidad ante 1, que los dos son marcadores de curso progresivo. Un trabajo que tenemos propuesto con la unidad de esclerosis múltiple, a ver si somos capaces de demostrar esta relación, al menos en nuestro paciente y en nuestro medio, que también es importante, porque claro, todos estos artículos son, digamos, en secuencias no prácticas, son pacientes de alto campo, con mucha espera. Entonces yo creo que es importante ver si estos tipos de lesiones son extrapolables a un poco a la neuroradiología de batalla, que es lo que nosotros hacemos. Bueno, y este es otro paciente, espectacular en nuestro caso. El caso de la izquierda, las secuencias basales, el de la derecha está contraste. Vemos como prácticamente todas las lesiones son hiperintensas en secuencias T1. Este es un paciente recién diagnosticado y vamos a ver por dónde evoluciona. O sea que las lesiones hiperintensas en T1 son raras, pero existen y hay que tenerlas en mente. Eso te plantea de cara al manejo si es necesario o no la utilización de secuencias basales en T1. En mi opinión, nuestra opinión, se deben usar en las secuencias diagnósticas, en el resto, en la evolución, no creo que sea necesario. Ya después también comentaremos las distintas secuencias propuestas por los expertos. Ya como resumen, por si se han perdido, todo es un poco las lesiones características de esclerosis múltiple, lesiones periventriculares de distribución dawsoniana, perpendiculares al eje ventricular, lesiones periventriculares pero en el surco calloso septal, muy típico de esclerosis múltiple, lesiones yuxtacorticales, lesiones en fosa posterior, siguiendo el trayecto del trigémino, muy típicas de esclerosis múltiple, lesiones espinales, asimétricas, cortas y neuritis óptica anterior y asimétrica. Estos son un poco el quién es quién de la esclerosis múltiple. Y bueno, y ya nos empezamos a meter en faena desde el principio. Como ya les comenté, la resonancia magnética se empezó a usar en el diagnóstico médico a partir de la segunda mitad de los años 80, y la esclerosis múltiple un poco fue como un poco el objetivo, porque hasta entonces la neuroimagen de la esclerosis múltiple era nada, era anecdatoria, verla en un TAC. Entonces a partir de la esclerosis múltiple se dieron cuenta que las lesiones se veían, lo que pasa es que veíamos muchas más. Entonces por eso se empezaron a establecer criterios, hasta el año 83, los criterios más usados de Poser, que corríjame si me equivoco, eran los criterios más usados en los neurólogos, se basaban en clínica y en criterios paraclínicos, en neurofisiología y en líquido-cefalorraquídeo. A partir de los años, de la final de la segunda década, empezaron a haber varias publicaciones. Lo más importante es el de Patty, que actualmente trabaja en Canadá,
que su trabajo consistía en lo que hoy se denomina síndrome clínico aislado, cuál de esos pacientes se convertía en esclerosis múltiple. Sus criterios tenían mucha sensibilidad, con escasa especificidad. Interesante el trabajo de Faseca, que actualmente su escala de lesiones vasculares de sustancias blancas se sigue usando, y su trabajo fue retrospectivo. Él trataba de diferenciar a aquellos pacientes con alteraciones de sustancias blancas, cuál de ellos eran típicos de esclerosis múltiple, y tenían una muy buena sensibilidad y una relativamente especificidad, pero con carácter retroactivo, no tanto como carácter prospectivo. No distinguía los pacientes sin diagnóstico de esclerosis múltiple. Y bueno, digamos, el POPE, la estrella y un poco los criterios a partir de que ha nacido todo, es los modelos de Barkov, que es Faseca es austriaco, es un neurólogo, y Barkov es un neuroradiólogo holandés. Los trabajos de Barkov y Tintoret, que es una neuróloga catalana, hicieron un estudio prospectivo en el que hicieron una probabilidad acumulativa. Establecieron varios signos. Bueno, ya básicamente las lesiones que les acabo de contar, las yuxtacorticales, las periventriculares y las de fosa posterior, aparte de los realces con contraste, establecieron una serie de probabilidades acumulativas, estableciendo el nivel de corte a partir de 3 criterios. Esto fue bastante aceptado por la crítica y por el público, y a partir del 2001, los famosos criterios de McDonald, que no hizo otra cosa, entre comillas, de coger los criterios de Barkov y juntarlos a los criterios clínicos. Entonces, a partir del 2001, formalmente, la resonancia magnética se empezó a incluir dentro de los criterios diagnósticos de la esclerosis múltiple. A partir del 2001 empezamos, y ahora nos hemos hecho con lo que hay. Nos hemos hecho los amos, pero bueno. Y bueno, criterios del 2001, que no voy a contarlos porque va a ser un poco farragoso, y ya nos centraremos en los últimos. Hubo una actualización en el 2005, sobre todo enfocado en los criterios de diseminación espacial, y estos criterios fueron muy aceptados, bastante bien aceptados, tanto por los radiólogos como por los neurólogos. Estuvieron estables hasta el 2010, en el que, gracias sobre todo a un trabajo de Swanton y un montón de colaboradores, porque fue un estudio multicéntrico, en que cogieron 286 pacientes con síndrome clínico aislado, aplicando sus criterios, que son los que están aquí escritos, y valoraron la conversión de esos pacientes en síndrome clínico aislado en esclerosis múltiple, con una discreta aumento en la sensibilidad respecto a los criterios de Barkov, sin perder demasiada especificidad, y evidentemente aumentando, y ese fue el objetivo que ellos propusieron como fundamental, aumentando la facilidad. Son unos criterios muy cómodos, muy sencillos, muy fáciles de aplicar. Entonces, los criterios, para los que no lo sepan, antes eran muchos criterios, tenías que cubrir 3 de 4, y ahora son simplemente 2. Tienes que demostrar al menos una lesión en 2 sitios. Una lesión en los sitios característicos que ya se los he contado. Es decir, en un lado extremo, con 2 lesiones, ya se podía considerar un paciente compatible con esclerosis múltiple. En ese momento, ellos distinguían lesiones sintomáticas de lesiones asintomáticas. Las lesiones sintomáticas no se contaban. También, sobre todo basado en los criterios, en los trabajos de Rovira, se cambió los criterios de diseminación espacial. No hacía falta una resonancia de control, a veces. Con la demostración de lesiones que realcen asintomáticas y lesiones sintomáticas, ya se podía considerar diseminación en tiempo. Es decir, la existencia simultánea de lesiones que realzan y no realcen, siempre que, en ese momento, que las lesiones que realzaran no fueran sintomáticas. O la aparición de una nueva alteración de señal, independientemente de cuándo fuera. Los anteriores criterios tenían que pasar un mes. En este momento no se pasó nada. Bueno, estos criterios fueron un poquitín discutidos al principio. Igual que los otros fueron bastante unánimemente aceptados, estos fueron poco discutidos dicho en plano, por facilones. Se discutía que pudieran llevar evidentemente son cómodos y fáciles de usar, pero se postulaba que pudieran llevar un sobrediagnóstico. Y bueno, en eso estamos, poco a poco fue aceptándose, ya veremos hasta los siguientes pasos. No solo fueron estos criterios, sino también fue importante la demostración de la enfermedad progresiva primaria. Los criterios, en los primeros criterios de McDonald, eran bastante abigarrados, y aquí sí que se simplificaron mucho. Esto es importante por lo que comentó antes Eduardo Hernández. Por primera vez tenemos un fármaco que es capaz de tratar la progresiva primaria. Por lo tanto,
debemos hacer un sobreesfuerzo para diagnosticar lo antes posible a aquellos pacientes con esclerosis múltiple progresiva primaria, ¿vale? Entonces, los criterios actuales, que son sin cambiar, son: hace falta que tenga un curso progresivo de más de un año de la enfermedad y que cumpla dos de estos tres criterios. El que no nos afecta, que es que tenga datos positivos del queso raquídeo, y los que sí nos afecta es que tenga al menos una lesión cerebral en los tres sitios típicos y que tenga al menos 2 lesiones en médula. Fijaros que puede haber una esclerosis múltiple progresiva primaria sin lesiones cerebrales. Otra cosa interesante es que fijaros que para diagnosticar una enfermedad, esclerosis múltiple progresiva primaria, ¿qué es lo que no hace falta? No hace falta contraste, porque es una enfermedad que cursa progresivamente. Teóricamente no hace falta demostrar los brotes, no hace falta la actividad. A los neurólogos esto no les gusta. No les gusta. Ya lo digo yo que no les gusta, pero no lo digo yo. Bueno, es mentira, sí les gusta. Pero un poco, pues, si no... Bueno, como les decía, fue discutible al principio, pero poco a poco se fue aceptando, y en el 2005 ya todos los señores que saben de esto, de los que mandan, que son los del otro lado del charco, de México para arriba, decidieron que sí, que esto era cojonudo y que lo tenemos que usar todo. Y ellos establecieron lo que tenemos que hacer, establecieron unas recomendaciones, que o sea que las recomendaciones de los americanos es mandatorio. O sea, esto es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Y déjense de tonterías. Y lo que tenemos que hacer es algo que hacemos ya. Pero bueno, ellos ponen el tope. Lo que ellos recomiendan es que usemos, bueno, hay unas secuencias centrales, unas secuencias que siempre tienen que hacer. Básicamente son secuencias en T2 para ver las lesiones supratentoriales, lesiones FLAIR para ver las lesiones supratentoriales, lesiones T2 para ver las lesiones infratentoriales y lesiones con gadolinio. Ellos recomiendan estudios 3D, de entrada, siempre que se fuera, UGAN 3D isotrópico, es decir, en los 3 planos iguales, siempre que se pueda. Si no se puede, corte por debajo de 3 milímetros, que es el nivel mínimo de la lesión, ¿vale? Sin gap, sin intervalo. Y también recomiendan, que ahora hablaremos un punto y aparte, es la realización de un estudio 3D volumétrico para valorar la atrofia. Que eso sí, pero no, ahora veremos. Y fijaros también, interesante, que como diagnósticos opcionales está el estudio pre-gadolinio. Por lo tanto, ellos ni siquiera recomiendan la realización de estudios pre-contraste del diagnóstico, que a nosotros nos parece un poco exagerado. Pero bueno, lo comento. Ellos, desde luego, el estudio pre-contraste no lo recomiendan como secuencia central. Y la utilidad es para detectar los agujeros negros, que después veremos por lo que valen. La densidad protónica se queda un poco... Y importante la susceptibilidad magnética, que también le haré un comentario para un signo que es muy molón y es muy bonito y parece que va a tener mucho futuro, que es la visualización de la vena en el medio, o sea, la vena centrolesional. ¿De acuerdo? Como les dije, los puntos y apartes prometidos, la realización de estudios volumétricos con contraste. Sí valen, pero valen para un mismo paciente en un mismo aparato, es decir, valen para estudio longitudinal, no valen para estudios transversales. No son comparables ni con la misma máquina en otro paciente, ni desde luego distintos software, ¿vale? Vale solo y exclusivamente, y están de acuerdo todas las series que he consultado, que son unas cuantas, solo vale para estudios longitudinales, y siempre en las mismas condiciones, vale para comparar el grado de atrofia de un paciente en sus mismas condiciones. Pero bueno, está ahí, y es un marcador de atrofia cerebral, y parece que es un marcador en determinados procesos, en determinados tipos de esclerosis múltiple. Y el segundo signo, que es muy bonito y muy espectacular, es la asistencia de la vena central. Desgraciadamente, donde se ven los ultracampos, en 7 Tesla sí que parece que la prevalencia es bestial. Se ve prácticamente todos los pacientes con esclerosis múltiple, se ve la vena central. La vena central es simplemente esto, en el medio de la placa, se ve una área lineal que corresponde a la vena centromedular. Esto es lo que expresa lo que les comenté en principio, es la infiltración perivenular. Alrededor de la vena es donde se produce el depósito inflamatorio, los linfocitos se depositan ahí. Entonces simplemente con la resonancia lo que hacemos es verlo. Como ya les digo, en 3 Tesla se ve, en 7 Tesla se ve, en 3 Tesla se ve bastante bien, en 1,5 Tesla nosotros no lo vemos nunca, pero lo seguimos intentando, de verdad, prometido, porque todo el mundo dice, no, si lo ves ya es una esclerosis múltiple, o una enfermedad desmilizante, nosotros veremos, no se ve. Pero bueno, seguiremos intentándolo. Y la teoría y la práctica es que se ve en la esclerosis múltiple, en cualquier tipo de ellas, y no se ve o se ve menos en otras patologías como la isquemia, la migraña, la neuromielitis óptica o el SUSAC, por decirle varios ejemplos. Sí que se ve, pero se ve menos. De hecho, los autores postulan la ley del 40%. Si tú
en un 40% de las placas que veas eres capaz de ver la vena central, puedes afirmar con bastante probabilidad que es una esclerosis múltiple. Desgraciadamente, nos encontramos, este recientito también, bueno, no tanto. Los señores que mandan han visto que esto es muy mono, ¿vale? Pero también depende de aparatos de alto campo y de ciertas características técnicas, porque si se fijan, las imágenes es un híbrido, esta secuencia no es un FLAIR. Sí es un FLAIR, pero es un FLAIR marcado con susceptibilidad, que es una secuencia que la tienen unas determinadas casas comerciales, no está estandarizada por todas. Entonces tampoco sabemos qué secuencia tenemos que usar para ver las venas centrales. Existe, parece que tiene mucho potencial, pero todavía no está, digamos, en nuestro arsenal para el día a día. Cuando Miguel Ángel viene a preguntar, no le podemos decir, mira, que no tiene la vena central de retina. De retina no. Eso. Y bueno, seguimos, ¿vale? Volvemos otra vez al mundo real. Sobre todo en los pacientes, sobre todo en la natalizumab, que fue, como dijo Miguel Ángel, fue un poco la revolución del tratamiento, había una alta incidencia de LMP, entonces se ha hecho de leucopatía multifocal progresiva. Entonces es un reto en pacientes con una esclerosis múltiple detectar a aquellos pacientes que vayan a desarrollar una LMP. También ellos establecen un protocolo de imagen muy específico, fijaros que solo incluye FLAIR y difusión. Nosotros hacemos el protocolo estándar de esclerosis múltiple, nuestro protocolo corto, a la que añadimos la secuencia de difusión en aquellos pacientes que sospechen una LMP, porque prácticamente, según muchos autores, el 100% de pacientes que desarrollan una LMP en pacientes tratados con natalizumab van a ser con difusión positiva. Al final no es tanto como el 100%, pero sí que cuando no ves una difusión te relaja mucho. Y la evaluación de las lesiones espinales debe sobre todo incluir cervical, pero cada vez se tiende más a añadir también la columna torácica. Lo que debe incluir sí así es la columna cervical, debe incluir una secuencia sagital entre 2 y se recomienda que haya que añadir otra secuencia sensible al líquido, densidad protónica o lo que nosotros usamos es TIR. También hay que hacer cortes axiales a través de la lesión y fijaros como opcional, es decir, en un estudio de columna de una sospecha de esclerosis múltiple no haría falta, en teoría, la administración de contraste. Bueno, estas son más recomendaciones de los norteamericanos en cuanto a cómo y cuándo realizar los estudios. Especial aquí es cuando debemos realizar una esclerosis múltiple, unos estudios de columna. Ellos recomiendan realizarlo siempre que hay una mielitis transversa o cuando no hay datos suficientes de esclerosis múltiple en pacientes altamente sospechosos en el sistema nervioso central. Aquí no está, pero en la última guía sí que se recomienda en aquellos pacientes que se sospeche una progresiva primaria, sí que es conveniente realizar no es un mandatorio, pero sí es recomendable realizar una resonancia de columna. Tampoco es necesario la realización de estudios de la vía óptica, solo estaría indicado en aquellos sitios donde va de mala evolución, es decir, donde la neuritis óptica va mal, donde haya un diagnóstico alternativo. Y aquí, como asterisco, comenta que no es preciso estudios de control en los pacientes que tengan mielitis, a no ser que la clínica predominante sea la mielitis. ¿Vale? También dice los distintos tiempos a realizar, que bueno, sería un poco farragoso comentar, quizás importante establecer esto aquí, que me parece muy importante y que yo creo que tenemos que tener en cuenta todos, es la realización de un estudio previo a un cambio de tratamiento, ¿vale? Para monitorizar el cambio. Cuando vayamos a cambiar de un fármaco, antes de cambiarlo hay que hacer un estudio basal y a partir de los 6 meses hacer un estudio nuevamente basal, porque sobre todo cuando se retira el natalizumab se ha visto que hay un efecto brote bestial, justo inmediatamente después se produce un disparo, un efecto brote, como una especie de reagudización a lo bestia, y se estabiliza a partir de los 6 meses. Por eso se postula que se tiene que hacer un control antes del cambio de tratamiento y a los 6 meses para ya establecerlo como base de diagnóstico en el futuro. En cuanto a recomendaciones para el clínico, es que deben precisarnos qué tipo de estudio precisan, para qué lo precisan. Si lo precisan para un diagnóstico, es decir, si un paciente que tiene un CIS, es un paciente que ya tiene una esclerosis múltiple, debemos confirmarla. Si es un paciente que le vamos a cambiar el tratamiento, si sospechamos una esclerosis múltiple o hay un evento clínico. Es importante que nos digan para qué quieren el estudio. Y para nosotros, los radiólogos, es importante que hagamos un informe correcto. El informe correcto debe incluir
el número de lesiones características, o sea, el tipo de lesiones características, no tanto el número, es decir, las yuxtacorticales, periventriculares, infratentoriales o espinales, el tipo de lesiones que realzan y en la comparación reside el tipo de lesiones nuevas. Evidentemente, no lo he dicho, pero para que la lesión progrese nos vale que haya nuevas áreas de realce o nuevas áreas de alteración de señal. Cualquiera de los dos criterios nos vale para la progresión de enfermedad. Importante para nosotros es que aquí recomiendan evitar el término tipo, criterios adonan al tipo, es decir, simplemente lo que tenemos que decir es que las esclerosis múltiples son típicos, atípicas o no consistentes y, en caso de que no lo sea, dan un diagnóstico diferencial. Esto es importante, yo creo, para nuestro informe. Y bueno, estamos en el 2010, ya nos vamos acercando al 2018, queda poco, tranquilos, que llegaremos. En el 2016 se reunieron el comité de expertos europeos, sobre todo, para hacer una especie de propuesta a modificaciones de los criterios. Son todos estos criterios que no los vamos a comentar. Sí, vamos a hacer después un resumen y sí que vamos a comentar unos criterios anexos que me parecen importantes. El primero es que la existencia de los agujeros negros no valen para mucho. No valen para mucho, salvo en la discriminación entre esclerosis múltiple y ADEM, en pacientes niños. En el resto valen, pero valen poco. Otra cosa es importante, es que debemos dar un diagnóstico alternativo cuando los criterios de esclerosis múltiple sean atípicos. Y otra cosa importante, que en mi opinión, es que hoy actualmente no hay evidencia suficiente de que la utilización de ultra alta o alta campo sea imprescindible para el manejo de la esclerosis múltiple. Dicho de otra manera, con un minus 5 está sobrado para manejar una esclerosis múltiple. Y esto fue un poco la propuesta. Ellos incrementaron un órgano más, que es el de los que propusieron. Oye, esto no es todavía lo que se aceptó, sino esto es la propuesta que ellos hicieron. Era la utilización de incluir el nervio óptico como nuevo órgano diana, la ampliación a 3 lesiones periventriculares en lugar de una. Esto tiene sentido porque los criterios de Barkov, ¿se acuerdan? Había una serie de criterios acumulativos, pero de ellos, aisladamente, el más importante, el que más sensibilidad daba es el de la existencia de 3 lesiones periventriculares. Entonces ellos proponían aumentar de 1 a 3. Y otra cosa importante, que ya se los comenté al principio, era incluir las corticales y la yuta cortical como lesión única. También, importante descartar lesiones sintomáticas de no sintomáticas, meterlas todas juntas, porque el rollo de lesiones sintomáticas es medio complicado. Sobre todo muchas porque no sabes si la clínica está producida por ahí. No quiero seguir más, sino ya vamos a centrarnos en los criterios nuevos, actuales, los que acaban de salir publicados en enero del 2018 en el Lancet. Y esto es un poco resumen que, si me permiten, voy a ir uno a uno rápidamente. El primero de ellos no nos afecta del todo, sino lo que dice es que un paciente con neuroimagen de esclerosis múltiple y síndrome neurológico aislado, ya solo con criterios de diseminación espacial, ya con líquido cefalorraquídeo, con marcadores positivos, ya ese se considera una esclerosis múltiple. El siguiente grupo es que los sintomáticos y los asintomáticos se consideran como una lesión única, no hay que discriminar entre unas y otras. Las lesiones corticales y yutas corticales se consideran únicas. Debemos, había una propuesta de cambiar la porosidad primaria, se queda igual, no se lo voy a contar más. Y es importante también esta cosa, que desde el principio debemos encuadrar la enfermedad en los 3 tipos que comentó Miguel Ángel: la porosidad primaria, remitente recurrente o progresiva o secundariamente progresiva. Resumiendo, que ya debe estar un poco liadillo, supongo, para la diseminación del espacio, yo también estoy bueno. Para la diseminación del espacio se puede demostrar cuando existe una o más lesiones hiperintensas en los sitios típicos, que son periventricular, cortical o yuxtacortical, infratentorial y médula espinal. Fijaros que lo del nervio óptico no cojo. Se ha demostrado que en la práctica diaria prácticamente no se ve y no tiene sentido incluirlo. Y la diseminación en tiempo y espacio no está demostrado. No ha cambiado, y se trata de ver en el mismo evento lesiones que realzan y no realcen, o la aparición de una nueva área de alteración en el señal. Y ya nos quedamos como estamos, respiramos. Pero no se van a ir tan pronto, porque ahora les voy a contar a dónde vamos, antes de que se vayan. Entonces, varias propuestas de futuro. Entonces, ya comentó el doctor Hernández que un poco el gran challenge, el gran reto nuestro es ver qué pacientes, el proceso crónico de la enfermedad. Y se postula que hay una serie de placas que son, que aunque si bien el componente inflamatorio, como ya les dije, dura 3 meses, parece que en algunas placas
no se produce una remiliciación, se produce un proceso inflamatorio crónico. Pues este proceso inflamatorio crónico se ha comprobado que en los estudios de alto campo se correlaciona con las lesiones con un halo de hiposeñal, de susceptibilidad magnética, que se piensa que está relacionado con los radicales libres, y que hasta ahora se veía en estudios con 7 teslas, y entonces este estudio ha visto que en pacientes con 3 teslas pues se ven con alta sensibilidad. La verdad que nosotros no hemos visto ninguno, pero me parece muy interesante porque ya prácticamente se acerca a la correlación anatomopatológica. Este estudio también me parece muy interesante, que es de ahora mismo, y es un poco perturbador en mi opinión, porque se trata de realizar perfusión a pacientes con la esclerosis múltiple. ¿Se acuerda que al principio les dije que la tesis o la postura de que la patología vascular tiene algo que ver? Y fijaros el comportamiento de las lesiones activas, que parece lógico, es decir, hay un aumento del flujo, hay un aumento del volumen, típico, hay un aumento de sangre, perfecto. Pero sin embargo, fijaros como tanto en las lesiones crónicas como en las lesiones con aparente, o sea, eso en sustancia blanca normal, como en las lesiones en sustancia gris, en todas hay un patrón de isquemia en pacientes con esclerosis múltiple. O sea que parece que hay un patrón de isquemia crónica, que a lo mejor puede ser el desencadenante de, o al menos el parte, el favorecedor, del cuadro neurodegenerativo de la enfermedad. ¿Sí? Después otra cosa interesante es respecto a como les dije, un poco esto surgió un poco con la neura coño, que se acumula el gadolinio, ¿qué hacemos? Pues no tenemos otro marcador, ¿sí? Pues vamos a buscarnos la vida. Y la gente se busca la vida porque es muy lista. Entonces, uno de los marcadores de proceso inflamatorio fue la tractografía, la difusión, el tensor de difusión. Estos autores demostraron que las pacientes con placas activas se correspondían con una disminución focal de la anisotropía fraccional, ¿vale? Ellos consiguieron una muy buena correlación. Hay autores que van incluso más. Han demostrado que la anisotrofía fraccional sí, pero no. Es un buen marcador, es muy sensible, pero es poco específica. Ellos han demostrado que un tipo de marcador de la difusión, de la tensor de difusión, como es la difusividad radial, que si se fijan tiene sentido, es decir, si la mielina es la que rodea el famoso cable del doctor Hernández, si la mielina rodea el cable, si no hay mielina, el líquido se puede difundir a los lados, por lo tanto existe un aumento de la difusividad radial. Pues lo han demostrado. En sus casos, pacientes con una placa, con una disminución de la anisotrombía, han demostrado que hay un aumento de la difusividad radial. Sin embargo, la difusividad axial, que va en el otro plano, pues no se altera. Bonito es. Mola. No sé si valdrá para algo, pero bonito es. Y bueno, y ya para concluir, esta frase no es mía, evidentemente, y la he puesto como un poco para por dónde va el camino. Pues ellos postulan que el futuro está en los cuadros neurodegenerativos. Ellos postulan que la disminución de sustancia gris, la atrofia y las reacciones inflamatorias son probablemente objetivos, tanto para la imagen como para el tratamiento. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, 5 minutillos, 10 minutillos por favor de puesta en común para las preguntas. Bueno, yo quisiera, el esfuerzo que ha hecho, a pesar que se ha pasado el tiempo, la verdad que ha sido enriquecedor Vicente, que todos los días... No, yo no me pasé de tiempo, yo estoy en tiempo. Bueno, yo quisiera, uno de los retos que tenemos cuando manejo en la práctica clínica es la accesibilidad a la resonancia. Yo dije que como clínico a mí me parece, siempre he tenido esa visión, de momento, a falta de otros biomarcadores que están emergiendo, que va a ser digamos, una de las soluciones al tema. Yo quisiera preguntarte, porque hay varias cosas que se nos quedan ahí en el aire, en el manejo práctico, ¿no? Hay centros en donde cuando tienen un paciente un brote, le hacen inmediatamente la resonancia. Has comentado de que bueno, no sé si eso es operativo en una práctica clínica para un volumen de casi 850 pacientes como tenemos en la unidad, claro, porque eso sería lo ideal, es decir, optimizar. Miro clínica y miro resonancia, ¿no? O sea, y luego el otro correlato, esa es una pregunta. Y el otro correlato, ¿qué pasa también desde el punto de vista si es posible identificar a aquellos pacientes con lesiones activas y como clínico tú le revisas de arriba abajo
la exploración neurológica y no le encuentras absolutamente nada. Y además le dice a un compañero, explora a este paciente, como tú dices a tus compañeras. Me he encontrado 5 lesiones activas, le miro al paciente, no le veo nada nuevo. Le digo al compañero, a la compañera que tengo al lado, oye, revisa a este paciente, explóralo ciegamente y no vemos nada. Yo en su tiempo en los ensayos clínicos nos planteamos, va disociada la resonancia a veces con la clínica. ¿Qué es un brote realmente? Desde el punto de vista, le hace un brote fetén, lo tiene todo, y luego le hace la resonancia y no tiene nada. A la pregunta de eso que dicen, ¿consideras necesario cada vez que tiene un brote hacer la resonancia en ese momento? ¿Realmente es viable? O imagina que tuviéramos una resonancia para esclerosis múltiple. Por otra parte, no digo ninguna broma, en las unidades grandes de Estados Unidos, que él ha hecho mucha referencia, yo he tenido oportunidad de trabajar en 2, o estar allí de visitor, sí que la tienen. Sí que la tienen, es su endoscopia. O sea, daros cuenta, por ejemplo, en Canadá, en Toronto, la esclerosis múltiple, en un centro donde yo estuve, había 3.000 pacientes y tienen resonancias. Eso a lo mejor es posible, ¿no? Pero a la práctica clínica, ¿crees que cuando tenemos un paciente que tiene un brote con un tratamiento de tercer nivel o segundo nivel, ya te repugna el que tenga un brote? Pues no, ¿qué sucede con este tipo de pacientes? Hombre, tú mismo lo has respondido, ¿no? O sea, no. O sea, no es que no esté indicado, es que no podemos. O sea, no podemos porque la resonancia magnética no es ni siquiera para neurología, es para todo el hospital. Y cada vez se empeña más en hacerlo por cosas inútiles, para úteros y rodillas y cosas de esto. Sí, antes teníamos todo el día y ya nada, ahora nos dejan cada vez menos. Y sí que es verdad que mientras más resonancia hacemos, mejor comprendemos la enfermedad. O sea, el realce es un marcador estupendo, pero dura lo que dura. Dura 3 meses, como máximo, dura 3 semanas. Entonces, lo ideal es que usiéramos marcador. Evidentemente es el único marcador que tenemos de actividad inflamatoria, es el realce ahora mismo. Veo el problema de la disponibilidad y veo el problema de la administración tan periódica de gadolinio, porque sí que es verdad que no parece que pase nada, pero joder, tranquilizador no es. Que se vaya acumulando el gadolinio ahí, no lo sé. De todas maneras, estupendo, más trabajo. Yo creo que lo que permite, gracias, es quizás un cambio de paradigma. Dice que no es posible, pero hace también 10 años el manejo del ictus, que se comentará a lo largo de la tarde, era muy diferente, y desde luego estamos en manos de nuestra ventana, que es la herramienta aquí, en la resonancia magnética. Yo cuando me plantea esto digo, ¿y lo caro que vale el tratar un paciente que lo estamos tratando mal? ¿Cuánto invertiríamos por...? Yo a lo mejor planteo, lo digo aquí públicamente y hay de todos los foros, ¿y por qué no tener una resonancia para una patología del coste? Porque no he hablado yo del coste de la esclerosis múltiple. Estamos tratando pacientes que a lo mejor es inútilmente, que no le está sirviendo a nada, cuando a lo mejor tenemos un marcador de no poder acceder a la resonancia cuando lo podríamos hacer. ¿Alguien duda de un electrocardiograma para un cardiólogo con una sospecha y me dirás que es que no es lo mismo, pero es que nuestro marcador, es que estamos provocando atrofia, estamos provocando lesión, y yo creo que sí que hay que, a lo mejor son momentos en que tenemos un cambio de paradigma, y que si tú imagínate un paciente que lo tratas bien desde el minuto 1, pues vas a ahorrarte muchísimo. Pero el problema es de optimización. Quizá aquí no estamos estamos en un sistema, digamos, privado o semiprivado, pero quizá a lo mejor tenemos que plantear que el manejo de la esclerosis múltiple va a requerir, y a lo mejor me decís los gerentes, qué barbaridad, pues a lo mejor una resonancia para ello. Tenemos casi en la provincia en torno a 1.500, puede haber algo más, el que podamos acceder rápidamente, igual que lo hacemos con un ictus. He estado en lo que se llama, igual que el código ictus, el minuto, que es importante, del minuto 1 que el paciente tenga el ictus. ¿Por qué no en la esclerosis múltiple? ¿Por qué no poder tener acceso a una resonancia en el momento que el paciente tiene una disfunción? Y nos estamos dando más información. Esto es abierto, y simplemente aprovechando el foro, si me lo permite Julián y Vicente, yo sí que reivindico la resonancia magnética para una disponibilidad lo antes posible. Cuando tengas que informar 50 esclerosis múltiples por día, vas a ver estrellitas. Yo no. Bueno, no sé así.